una medida de la cautela que se dé. Obviamente que para tener un proceso cautelar yo tengo que presentar una contracautela y hacer todo admitido o no admitido. Esa es otra situación, eso ya será un mandato judicial. Pero lo que ustedes tienen que tener en la cabeza es que en el esquema de contratación estatal esa posibilidad de acceder al Poder Judicial debe ser la mínima. El último recurso. Ni siquiera el último recurso no debería usarse, porque estás desnaturalizando cómo fue pensado, porque ni siquiera para la ejecución contractual te vas al Poder Judicial. Los procuradores, yo como árbitro lo veo, que pierden un arbitraje y se van después a la nulidad del laudo a nivel judicial, están desnaturalizando el propio fuero que la ley ha establecido y que ellos han aceptado, sino que lo hacen por un tema funcional, por continuar como el fiscal, ¿no? Y apela, y apela, y apela porque es fiscal. Su naturaleza es así, ¿no? Es como el escorpión, o sea, igual, le hagas bien o le hagas mal, igual te va a picar. Entonces aquí ese procurador quiere dilatar, quiere seguir, ya perdió, pero quiere seguir. Y peor los jueces, porque admiten, porque ahí debería ser una excepción de naturaleza y ¡pah! Se acabó. No, lo admiten y se quieren dar de superdotado. Y empiezan a desnaturalizar el esquema arbitral, que ahora ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Cuando yo voy a un recurso de apelación, el tribunal puede acumularlos, ¿no? Si hay dos o más, puedo yo juntarlos para no estar trabajando por separado, como tienen que ver con el mismo proceso, y en una sola resolución resuelvo. Los junto, los acumulo, por un tema de economía procesal. Cuando se presentan dos o más recursos de apelación respecto a un mismo proceso de ítem, independientemente del tema impugnado. ¿Qué cosa hace el tribunal? Le corre traslado a la entidad para que me haga un informe. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Por qué has hecho esto? A ver, dime, técnicamente y legalmente, ¿qué cosa es lo que tú has querido hacer? Para yo saber tu posición. Porque si tú has llegado a esos fines que ahorita él me está reclamando, yo tengo que saber por qué. ¿Quién mejor que tú para sustentar tu posición, entidad? Luego de admitido se notifique no más de 3 días hábiles para que remite el expediente de contratación completo. La entidad debe notificar a postores distintos al impugnante que se ha presentado una impugnación. La remisión dentro de los 3 días hábiles notificada, la entidad remite el expediente de contratación completo, las propuestas de todos los postores, el informe técnico legal, expresando su posición, o sea, señor, el recurso debe ser declarado infundado por tales consideraciones. Es la posición de la entidad. Y la documentación que acredite la notificación a los postores de que se ha presentado el recurso de impugnación, ¿no? En un plazo no mayor a 5 días de notificado deben responder a la mesa de parte. ¿Quiénes? Los proveedores, pues, ¿no? Los que se hayan visto, digamos, en el ejemplo que yo les he mencionado, que les puedan ver afectados. Cuando ya se recibe la notificación de la entidad, toda la información y de los postores distintos obedecidos al plazo, se remite el tribunal a la sala. Perdón, se remite el expediente a la sala del tribunal, ¿no? Y se espera que el expediente esté listo para resolver. Se tiene que evaluar en un plazo no mayor de 5 días hábiles, ¿no? Puede haber la posibilidad de que se requiera más información, le pido más información a la entidad, ¿no? Y se notifica la resolución a través del SEACE. El agotamiento de la vía administrativa. La resolución del tribunal que resuelve el recurso de apelación a la denegatoria ficta. ¿Qué es denegatoria ficta? Claro, es que ha pasado el tiempo para pronunciarse y la entidad, o en este caso el tribunal, de hecho no se ha pronunciado y yo debo entender que me ha negado, de hecho, lo que me está diciendo, no expresamente, pero tácitamente, de hecho se ha denegado. Denegatoria, denegación, y ficta de hecho. ¿Correcto? Real. De no emitir o notificar su decisión dentro del plazo respectivo, agota la vía administrativa, por lo que no cabe interponer recurso administrativo alguno. Eso significa agotar la vía administrativa. ¿Estamos? Hasta aquí son las controversias en materia del proceso de selección. ¿Ya? La segunda oportunidad es durante la ejecución contractual. ¿Qué cosa se va a dar durante la ejecución contractual? Prestaciones. De parte de la entidad y de parte del contratista.
El proveedor se convierte en contratista cuando suscribe un contrato. ¿Sí o no? Ya. El postor cuando presenta su propuesta. Y contratista cuando ha ganado y ha suscrito un contrato. Entonces empieza a ejecutar prestaciones. Si es entrega de bienes, entrega de bienes. Si es ejecución de obras, empieza a ejecutar el expediente técnico y las obras. Esas prestaciones pueden originar incumplimientos o inconsistencias. ¿Sabe qué? Yo digo que este monitor que usted me está entregando, de acuerdo a mi contrato, es lo que es, dice el proveedor. Y yo digo, no señor, no corresponde. Eso ya no es lo que yo he pedido. No, hazme el acta de conformidad, no te firmo el acta de conformidad. Entonces me reclama, yo no acepto, una controversia. ¿Qué hacemos? Nos sentamos a conversar. No prosperamos, nos vamos a la conciliación. No prospera, el arbitraje. O al revés, de frente me voy al arbitraje. O solo la conciliación de ella otro. Pero no hay forma de llegar a la vía judicial. El esquema que ha propuesto para solucionar un conflicto, una controversia en ejecución contractual, es la conciliación y o el arbitraje. ¿Por qué? Porque, entre comillas, en un contrato del Estado, ¿quién es necesariamente una de las partes? El Estado. ¿Y quién es el órgano jurisdiccional del Estado? El Poder Judicial. Entonces yo le voy a dar al Estado la resolución de los conflictos del Estado. ¿Resultaría lógico? No va a ser juez y parte. Entonces una garantía de darle a los proveedores es que sea la solución privada. Es el mecanismo arbitral que está reconocido en la Constitución como una jurisdicción. ¿Sí? El árbitro es un juez particular y los laudos, los que emiten, tienen la naturaleza de cosa juzgada, de una resolución, por tanto no pueden ser impugnados. Entonces el fuero arbitral tiene todo un mecanismo parecido al de la ley natural o del procesal civil, parecido digo, pero no es igual. Entonces si nosotros queremos ir a un fuero arbitral, también tengo que buscar a alguien que conozca de materia arbitral. Y lamentablemente los procuradores no conocen de temas arbitrales. Van al esquema arbitral como si estarían haciendo procesal civil. Plantean excepciones, ¿no? Naturalezas, nulidades, recursos que no corresponden o desconocen las actas y las reglas de la instalación. Están perdidos. Entonces están condenadas las entidades a perder sus arbitrajes. O las entidades mismas, sabiendo que no tienen la razón, van al arbitraje. Porque tienen temor de decidir ellos mismos y dicen que el árbitro me lo diga para pagarle al señor. Porque yo no quiero ser responsable de haber pagado por algo. En cambio, si yo pago cuando el árbitro me lo dijo, ya es responsable el árbitro. Pero no se dan cuenta que de repente año y medio de costo, intereses y mala decisión del funcionario. Y eso no se lo cobramos. ¿Sí o no? Bien. La conciliación, un conciliador asiste a las partes para que ellas mismas den solución a sus controversias. En el arbitraje las partes acuerdan que un tercero, que puede ser un tribunal, o un árbitro único o colegiado, o un arbitraje ad hoc, o un arbitraje institucional, sea el que resuelva la controversia durante la ejecución o interpretación del contrato. La conciliación puede dar un acuerdo total o parcial, y si no hay acuerdo se puede solicitar el arbitraje. El arbitraje, como les decía, puede ser institucional o ad hoc. Si no dice nada, que es lo que normalmente hay en los contratos de contratación estatal, se incorpora la cláusula de foro que dice, ¿no? La solución de controversias en el presente se regirá por el artículo tal, ¿no? Y ni siquiera ponemos nosotros cómo vamos a conformar el tribunal. Y cae por default al Sistema Nacional de Arbitraje, del OCE, que hace un arbitraje ad hoc y hace un arbitraje institucional. En natural, cuando podemos hacerlo diferente. Pero en el copiar-pegar, no nos preocupamos de esa cláusula. Cuando es importantísima. Es importantísima porque es una manera, si somos la entidad, de orientar también hacia lo que nosotros queremos. Pero no nos preocupamos. ¿Tú no puedes seleccionar a su árbitro? Claro, claro que sí. Si tú pones en la cláusula arbitral que la composición, por ejemplo, el arbitraje se regirá por un tribunal arbitral, en el cual
una de las partes propone un árbitro, la otra parte propone el otro árbitro y los dos árbitros propuestos eligen al presidente. Y se regirá en el arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. No, tú lo has puesto. Pero si tú no pones eso y tú todo loquito, como no sabes, ¿En qué momento lo pones eso? ¿En la parte en el contrato. ¿En el contrato? En el contrato, sí. Doctor, con un contrato con una entidad se puede llevar bajo el arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Claro. Claro. Sí. Por supuesto. No lo sabía. Claro. Lo que pasa es que no lo ponemos, pues. Tú puedes poner de la Cámara de Comercio de Lima, del Tribunal Arbitral, de la Católica, Claro. del Colegio de Abogados. Tú lo puedes poner. Seguro mostrarás el contrato. Pongamos que estamos en un distrito, Una rana loca. en un distrito muy pequeño, muy alejado, ¿Ya? donde no hay pues estas instituciones. Yo podría designar a un abogado X como árbitro. No. Un contrato estaba. Porque tendría que aceptarlo el otro. Por eso, si lo aceptan. Pero ese árbitro tiene que tener, uno, tener conocimiento de derecho. O sea, abogado ya es. Ya es. Tener conocimiento de arbitraje y de contratación pública. Pero ¿en qué momento la ley, la norma no dice que tenga que No. evaluarles? No, pero la norma sí dice que el arbitraje en materia de contratación pública es un arbitraje de derecho, en primer lugar. O sea, no es un arbitraje técnico, no es un arbitraje de conciencia. Podría ser el ingeniero que sabe un montón, pero si no es abogado, no puede ser árbitro. El derecho. De derecho. Por eso le digo, en materia de contratación pública es un arbitraje de derecho, siempre. Ya, pero- Y le exige que sepa de contratación pública, entonces usted tiene que acreditar. Doctor, Pero, Sí. Cuando termine usted. pero la norma no te dice que para ser designado tengas que necesariamente acreditar ante las partes que te están designando. No, Porque ¿qué pasa? Este problema ocurre en los distritos muy alejados, donde hay estas controversias. sí. Ellos se tienen que trasladar, ¿no?, para ver estos temas a la capital, de repente, de la provincia, ¿no? Entonces la cosa es esa, mucho más tediosa. Entonces le preguntaba yo si se podía designar a un abogado que existe en la zona. No. Porque la norma no te prohíbe. No, pues, pero la norma, en la composición ahí en la ley, no me prohíbe. Pero ya cuando yo desarrollo el arbitraje, ahí sí me obliga a que sea alguien con conocimiento de contratación pública. Si estoy hablando de este tipo de la ley de contrataciones. Por eso, en esos casos, por más que tenga el tema tedioso de trasladarse, es mejor dejarlo en el sistema del OCE. Entonces solo tiene tres oficinas, ¿no? Claro, pero tendrá que llegar, por eso le digo, tendrá que llegar acá al tribunal. Yo he tenido casos a nivel de OCE, de Cerro de Pasco, de Ollón, o sea, donde vienen los mismos procuradores de la municipalidad que no saben nada de arbitraje, y a veces ni llegan a las pobres audiencias porque no les pagan comisión y todo. Pero ese es otro problema de la entidad. O ni siquiera son, o son tan absurdos que ni pagan los costos arbitrales. Quieren hacer procesos para pagar los costos arbitrales. Por supuesto. ¿Se dan cuenta o no? O el mismo procurador dice, doctor, sabemos que está sentado el contratista, sabemos que tenemos que pagarle, que el señor tiene razón, todo, pero el alcalde ha dicho que va al arbitraje para que usted diga. ¿A ver cuándo puede decir lo más pronto posible para pagarle ya al señor? Así dice el procurador. Sí, sí, señor. No le miento. ¿Tiene conocimiento? Sí. Claro, poco conocimiento tiene el doctor. No solo tan poco conocimiento, sino saben que están perdidos, que tienen razón. Doctor, pero lo que decía, ahí la alumna es algo que se puede designar a una persona que no sea abogada cuando es un tribunal. Pero cuando es un tribunal, el presidente sí tiene que ser abogado. Por eso le digo, pues, pero estamos hablando, la señora ha dicho, No, un árbitro. Cuando es unipersonal. Claro, que es abogado, nada más. Ya. Bueno, O de repente el más ilustre de ese lugar, Claro. disculpe, es un profesor. Pero en materia de contratación estatal, ¿cómo puede ser el árbitro él?
O de repente pues, le doy a la comunidad, al rondero, al APU. Pero eso no es. Pero si fuera un abogado y con conocimiento en contratación, sí lo podría decir. Podría yo decir, claro, podría yo decir así. Por eso le digo. Por eso, doctor, dice que en las provincias más pobres como Ayacucho, Huancavelica y efectivamente todo el trapecio andino, ni el 10% del PAC se concluye al año, ¿no? No pues, porque ni siquiera pueden hacer un plan anual. Imagínense si para nosotros es difícil Y si armar un expediente de contratación, imagínense para esa gente es peor. Y lo peor, y a mí me ha sucedido, que hay lugares que por el cano Ya viene tienen plata encajada en los bancos. Y eso lo sabe el MEF, lo sabe el MEF, lo sabe el OCE. Lo sabe el MEF, lo sabe el OCE, pero no queremos cambiar. Pero tampoco no va a ser como en Ancash, que hay plata, bastante plata, pero haciendo obras ilusas para el pueblo. Bueno, ¿no? de Ancash he tenido varios arbitrajes en donde los mismos contratistas vienen y dicen que ellos hacen las obras con su plata y al final cobran. Así era el esquema, bueno, de las mafias que ya se han deshecho y todo eso. Ok, vamos a avanzar. ¿Qué diferencia existe entre una conciliación y un arbitraje? En la conciliación, las propias partes llegan a un acuerdo gracias a un facilitador. Se realiza frente a un conciliador, son menos costosos, debe hacerse ante un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia. En el arbitraje, las partes aceptan la decisión impuesta por el árbitro o tribunal arbitral. Se realiza frente a un árbitro o tribunal arbitral. Son más costosos. El centro arbitral puede ser elegido previamente en el contrato, con lo cual el arbitraje se convierte en institucional, o si no ha sido elegido, el arbitraje será ad hoc. Ahora, la parte que solicita la conciliación debe poner en conocimiento al OCE en el plazo de 15 días hábiles de presentada la solicitud. Excepción, cuando el Sistema Nacional de Administración administra el arbitraje. Antes no existía la obligación de las partes de comunicar al OCE la solicitud de arbitraje o conciliación. Justo ahorita acabo de plantear un arbitraje a una entidad y justo voy a hacer eso, ¿no? Comunicarle al OCE que he presentado la solicitud, que ya me contestó la entidad allanándose al esquema arbitral, ¿no? Y le voy a ganar por abusivos. Me voy a ganar por abusivos. Entonces, ahora, en caso que el convenio arbitral señale el arbitraje institucional, pero no la institución arbitral, se entiende que será conducido por el Sistema Nacional de Arbitraje del OCE. Siempre por defecto caemos a ese sistema. O sea, es una garantía también para la contratación estatal contar con ese sistema de respaldo del OCE. Que no sea el más efectivo, que no sea el más rápido, que no sea de repente el más fiable, pero es una garantía. Si no había ese, estaríamos perdidos, ¿no? O tendríamos muchos arbitrajes dispersos. Cuando hay inexistencia de contrato, ¿también va al sistema nacional de arbitraje? ¿Te refieres a cuando hay una orden de compra? No, cuando hay un contrato y ya terminó ese contrato, pero tú sigues ejecutando tus prestaciones de servicio. La cláusula arbitral es una cláusula que no se muere, señor. Es una cláusula que vale por sí misma. Vale sola, no muere. Hay gente que dice, no, resuelto el contrato, ya se murió todo el contrato. No, señor, la cláusula arbitral vive, pues. Por eso es que usted puede plantear al amparo de esa cláusula que mi resolución no está bien. Claro. Esa es la naturaleza de la cláusula arbitral. Lógico, vive sola. El contrato muere con el pago nada más. No, señor. El contrato muere con la liquidación. Y la liquidación es un comparar entre la prestación y el valor económico que yo he pagado. Cuando hay un TAS con TAS, recién se liquida el contrato. Se finita. Y solo ahí. Solo ahí. Si yo he pagado, eso no ha matado el contrato. Porque yo puedo cobrar por algo que no me han pagado. Eso es Y en una controversia, ¿ah? eso es en obras, porque nosotros tuvimos un caso en el Banco Pesco, ¿Ya? que cuando le presentaron la liquidación de un servicio, decían, no existe liquidación en la norma. Que el contrato fue todo lo que decía la manera, no había cuando se ha ido como pago. La liquidación solamente es, la liquidación del contrato solamente es función de norma. No es cierto. Yo se lo aseguro que no es cierto. Si los cambios en la norma en realidad no existían. Pero de servicio no existía una cláusula, no, una presión de decir, lógico, claro, pero lo que pasa es que lo que pasa es que en obras la liquidación tiene todo un procedimiento, ¿no? Yo inclusive el contratista presento mi liquidación a la entidad no puede estar de acuerdo y me devuelve a mí, yo no estoy de acuerdo y si hay una dicotomía y yo no he objetado nada, doy por aceptado. O sea, ese procedimiento obviamente es natural en liquidación
porque en obras yo inclusive hay partidas que se van extinguiendo conforme yo las he ido pagando, por eso se llama liquidando, ¿no es cierto? Por partidas. Y hay una liquidación final de la obra, porque pueden haber gastos, ¿no?, al final que yo reconozca o que el proveedor me pida, en este caso el contratista me pida, que no hayan sido contemplados originalmente. Pero en el caso de un contrato de prestación, tranquilamente tú puedes poner una liquidación o de conformidad total del servicio para que lo extingas, pues. Porque si no, continúa. La liquidación es tas con tas. Tas con tas. Recibí tanto, pagué tanto. Entonces liquídame. ¿Ok? Profesor, una Sí. pregunta. Y en el caso que se declare nulo un contrato, lo ejecutado. Nulo un contrato. Ya. Nunca existió el contrato. Sí. Ya. La controversia que surge entre lo ya ejecutado, Yo puedo pedir, pues, un tema de enriquecimiento indebido, ya, pues por eso se resuelve en la vía arbitral. Todos son ¿Arbitral? Claro, no, pues. Es arbitral. Todos arbitrando en conciliación, ¿no? Todo es arbitral. O sea, lo que yo le quiero decir es, mire, si nosotros nos vamos a la vía civil, podría yo decir, bueno, yo he ejecutado determinados trabajos y usted no me ha pagado. Obligación de dar suma de dinero en la vía civil. Enriquecimiento indebido y tantas figuras que se dan. Pero la materia natural es la conciliación y el arbitraje. Ahora, normalmente un proveedor que no va por el arbitraje es porque se le pasó el tiempo. Entonces está buscando reanimar a través de la vía civil. El juez, ¿qué debería hacer? Debería desestimar eso. Excepción de naturaleza de acción y se acabó. No, naturaleza de acción, no corresponde esta acción tramitarla por acá. Y si se te pasó el tiempo, ya prescribió. Se te extingue tu derecho y tu acción. ¿Correcto? Entonces, yo lo que quiero decir es, lo natural es conciliación y arbitraje. ¿Hay formas para reactivar los plazos? Hay formas, señores, ¿no? Pero depende mucho de cómo tú plantees las cosas. Si, por ejemplo, como le decía a un compañero suyo, ¿no?, me hacen una hace 6 meses no me pagan, bueno, le una carta de requerimiento. Ahorita, pero ya pasó un tema arbitral. Sí, perfecto, pero la primera que te conteste él, desde ese punto yo cojo mi plazo. Yo lo revivo. Lo revivo. ¿Me entiendes? Y le planteo conciliación y le planteo el arbitraje y lo revivo. Doctor, una excepción de caducidad planteó por la Procuraduría, entonces ya no tendría algún tipo de asidero. Por más que eso haya sido cuatro meses anteriores. Pero por eso, pues, pero es que yo no sé, yo no puedo generalizar los ejemplos porque tengo que ver cómo ha sido planteada esa excepción, ¿no es cierto? En algún caso podría tener asidero y en otros no. Claro, pero como se dice con el requerimiento y ha sido contestado. Siempre y cuando te contesten de alguna manera que tú puedas activar, pues no toda respuesta, porque ellos te pueden decir así, de acuerdo a la ley de contratación del Estado usted tenía 15 días y la última carta que le hicimos se la hicimos hace 6 meses y ahí se le comunicó y el plazo se computa esa fecha, fuaste, ¿no? Si en la respuesta a la carta te dice, como sumía, reconocimiento de adeudo y entre las exposiciones que te responden, te dice, el reconocimiento de adeudo está en trámite en las 3 áreas. Ya está, pues. Está revivido. Claro, porque te está diciendo que está admitiendo la deuda. Sino que se ha demorado. Ah, flaco, ya nos queremos ir. No. ¿Tu nombre? Jorge. ¿Cansado? Ya terminamos. Si en el convenio arbitral se menciona que el arbitraje estará a cargo de la escena, se entiende que las partes han aceptado sujetarse a su reglamento. Se menciona que el arbitraje estará a cargo de los órganos funcionales del OCE, se entiende que se refiere al Sistema Nacional de Arbitraje del OCE. Ok. El árbitro único y presidente del tribunal arbitral deben ser necesariamente abogados. Además, por favor, de especialización acreditada en Derecho Administrativo, Arbitraje y Contrataciones del Estado. Tampoco es cualquier abogado. Tampoco cualquier abogado. Claro, lógico pues, porque en materia de contratación estatal es un tema específico, no es igual. No voy a contratar a un penalista. Claro, yo por ejemplo he visto recursos de apelación, no arbitral, recursos de apelación, que lo plantean como si fuera procedimiento administrativo general. Pero entonces están perdidos, desde ahí están perdidos, y es también de repente falta de profesionalismo en los colegas
no ser honesto, de repente también desconocen, ¿no? Bueno, ahora ya no tanto, porque ya hay más cursos de capacitación y todo, pero antes como que era más selectivo el tema, menos gente trabajando esto, ¿no? Los plazos cambian. La notificación se hace a través del SEACE, la designación de los árbitros, los recursos de resolución de la recusación. ¿Qué significa recusar? Significa hacer una condición de cuestionamiento del árbitro, ¿no? ¿Sabe qué? El señor árbitro es amigo del abogado acá lo puedo acreditar. Es más, han arbitrado juntos y él no me ha dicho que son árbitros en otra causa. Ya yo estoy cuestionando su imparcialidad. Porque, ojo, hay personas que se equivocan y creen que cuando yo propongo un árbitro, el árbitro es mi abogado. Y todavía me van y reclaman, no, doctor, qué mala gente, yo le he propuesto a usted y usted ha fallado en mi contra. Terrible es usted, doctor, yo le he propuesto y usted está en mi contra. Oiga, un momentito, yo no soy su abogado. Yo soy un árbitro propuesto por usted porque usted confía en que yo soy un imparcial que va a resolver para cualquiera. Si usted quisiera que yo sea su abogado, contráteme como abogado, no como árbitro. O sea, se confunden. Es diferente el árbitro propuesto por la parte que el abogado de la parte, por más que el árbitro sea abogado. Son cosas diferentes. Los laudos arbitrales, ¿no?, se notifican en forma personal y en el SEACE para efecto de su validez de los laudos. Esa es una cosa peculiar, porque los laudos en materia arbitral son confidenciales, pero en materia de contratación pública son públicos. ¿Se dan cuenta o no? ¿Puedes utilizarle en tu fundamentación laudos arbitrales anteriores? O sea, Sí, orientaciones. claro, sí, precedente lógico. Puedes utilizar doctrina, puedes utilizar pronunciamiento del OCE, ¿no? De recursos, inclusive el tribunal, acuerdos del tribunal se pueden utilizar, no hay problema. Ahora, en cuanto a los gastos arbitrales, si estamos en el esquema del OCE, hay una tabla de gastos arbitrales. De acuerdo a la cuantía de lo arbitral, se fijan los honorarios del árbitro y los honorarios de la secretaría. Esos honorarios pueden ser reajustados, ¿sí?, hasta antes de laudar. En el caso de los arbitrajes ad hoc, cuando hay desacuerdo a la liquidación o reliquidación, el OCE se pronuncia previa solicitud. O sea, si el árbitro se quiere pasar de vivo y quiere reajustar mucho, yo agarro y le digo al OCE, ¿tiene razón lo que me quiere cobrar ahorita? Empezamos con 10 y ahora está en 50, antes de laudar. Entonces el OCE tendrá que decir que la decisión que emite el OCE será definitiva en los árbitros pueden cometer infracciones, tampoco son seres intocables, más los que trabajan en materia de contratación estatal, ¿no? Incumplimiento de autor con transparencia, no cumplir con registrar en el laudo arbitral o informar al OCE el estado del proceso arbitral cuando se lo requiera. Incumplimiento de la obligación de informar que sí está impedido de ejercer el cargo con independencia, imparcialidad y autonomía. Hay una sanción económica, ¿no?, y hay un tribunal que puede aplicar sanciones de suspensión temporal e inhabilitación permanente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Les quedó claro? Una pregunta, las decisiones o las administraciones de un árbitro, ¿Las qué? los fundamentos que utiliza un árbitro para resolver un determinado caso, lo vincula de alguna manera para resolver casos muy similares? ¿Al mismo árbitro? Claro, el mismo árbitro. Claro. Yo puedo decir, Porque, bueno, yo que por qué se ha apartado, por qué ahora dice, por qué antes dijo A y ahora dice B, y algo similar. Peor todavía. Le cuento un caso en el que un árbitro dijo que una alzada significaba que no podía modificar en absoluto nada, y luego en otro laudo dijo que una alzada sí se prestaba que yo modifique lo que quiera. Para el caso de Cobra. Algo así, así. Claro, suma alzada, carne, hueso y pellejo, ¿no? O no, pues, si hay letrados que no han sido contemplados en suma alzada, igualito tengo que pagarlo. El contratista pide que se le pague mayores letrados. Eso es lo que normalmente hay cuando es suma alzada. Y la entidad dice, no, como es suma alzada, pégase, que hay más o menos. Eso es lo que hay. No, Doctor, cuando hay una conciliación y no hay acuerdo, ¿cuál es el plazo para ocurrir el arbitraje? ¿15 días también? no, señor.
El plazo para acudir a la conciliación del arbitraje es 15 días de conocido el hecho. No es que tenga 15 días primero para la conciliación y si no prospera otros 15 días, no. Durante esos 15 días puedo acudir a cualquiera de ellos. Primero a uno y después a otro, o de frente al arbitraje. No hay necesidad de que primero vaya por la conciliación y si no prospera me voy al arbitraje. No es así. No, Yo hay tengo un caso 15 días. de una conciliación que no ha prosperado. O sea, hay un plazo para acudir ahora al arbitraje. Eso es lo que Dentro de los 15 días. Dentro de los 15 días. Claro, pero no a partir de la conciliación no prosperada, sino a partir del hecho que ha originado la controversia. ¿Ya se te pasó? No. Ya, entonces acude al arbitraje. Doctor, ¿cuál es su nombre? Julio Ernesto Rodríguez Díaz. Este es mi correo electrónico. J de Julio, E de Ernesto, R de Rodríguez, D de Díaz, la palabra gallo, @gmail.com, y ese es mi teléfono. Si yo lo puedo ayudar, podemos conversar. Y si no, si ustedes me pueden ayudar, ya lo buscaré también, no hay ningún problema. Les agradezco nuevamente la oportunidad y un placer estar con ustedes. Gracias. Gracias.